Pues vamos a informar el día de hoy sobre la vacunación. Hay cosas destacadas que va a dar a conocer el doctor Hugo López-Gatell. Una de ellas que adelanto es que por primera vez desde que empezamos a recibir vacunas se va a llegar a 2 millones de vacunas Pfizer en 3 días. Hoy, mañana y pasado, 2 millones de vacunas Pfizer. Y se va a informar también sobre la inscripción de los que van a vacunarse de 50 a 59, cómo va avanzando. Ayer hablamos de que hoy empezaba el registro, pero se adelantó. Entonces va a informar el doctor Hugo López-Gatell. Adelante. Con gusto, presidente. Muy buenos días. Muy buenos días a todas y todos. Efectivamente hay cosas que vale la pena que se retomen. Ayer tuvimos el gusto de presentar en el Pulso de la Salud el arranque de la vacunación en personas de 50 a 59 años de edad y apreciamos que a partir de las noticias que se difundieron quedaron algunas inquietudes, algunas dudas y es lo que nos gustaría hacer precisiones al respecto. Primero vamos a iniciar, si son tan amables, aprovechando el informe técnico que damos por las noches para identificar lo que hemos mencionado sobre la reducción durante 14 semanas consecutivas de la epidemia. Ayer decíamos, existen varios indicadores de esta reducción, unos tienen que ver con la ocurrencia de nuevas personas enfermas, de nuevos casos, y otras tienen que ver con la hospitalización. Pero tenemos otros indicadores y aquí los mostramos. Esta reducción de 21% que se muestra aquí en la gráfica de color azul claro es solamente entre la semana 14 y la semana 15. En este momento vivimos en la semana 17, la semana epidemiológica. Pero la reducción de la que hablábamos ayer, que es de 83%, es tomando desde el punto más alto de la epidemia que ocurrió en la primera semana de enero hasta la semana más reciente. Y este es el 83% de reducción. Lo mismo pasa con la reducción de defunciones, que es igualmente de 83%. Por otro lado, la previa, tantito. Por otro lado, tenemos otro indicador que se muestra ahí en letras verdes, que es el porcentaje de personas enfermas que han enfermado en los últimos 15 días. Si tomamos en cuenta todos los casos que han ocurrido a lo largo de la epidemia, que se muestran allá abajo, son 2.500.000, los que están activos, los que tienen capacidad contagiante porque ocurrieron en los últimos 15 días, son estos 23.462, de acuerdo a el monitoreo epidemiológico de todos los días. Esta proporción, menor al 1%, en su momento llegó a estar en 7 o incluso 8%. Y aunque parece un porcentaje menor, habla de una carga significativa de transmisión cuando llegamos al pico máximo en enero y en cambio ahora una transmisión muy baja y por eso tenemos menos de 1% de los casos que son recientes. Ahora sí, en la siguiente vemos que lo presentamos ayer para ilustrar esta reducción del pico máximo que se muestra con un triangulito rojo en la parte alta de la curva. Fue el momento de máxima ocupación hospitalaria. En su momento en algunas entidades federativas llegamos hasta más del 97% de ocupación hospitalaria. Lo que fue necesario hacer nuevas ampliaciones. Recuerden que con la reconversión hospitalaria, que es la más importante y amplia reconversión hospitalaria de todo el continente, logramos superar más de 6 veces la capacidad hospitalaria. Y conforme se ha ido reduciendo la necesidad de hospitalización, tenemos ya casi ninguna entidad federativa con ocupaciones arriba del 30%. En la siguiente, por favor.
Aquí está, tenemos ninguna entidad federativa con ocupación mayor a 30% para camas generales, la ocupación nacional es 13%, la siguiente, y 19% es la ocupación para camas con ventilador. Solamente 3 entidades federativas, Chihuahua, Tabasco y la Ciudad de México, tienen ocupaciones mayores a 30%. La Ciudad de México está fluctuando, hay días en que tiene más de 30% y la mayoría tiene menos de 30%. La siguiente. Ahora, la vacunación, como ya decía el presidente, tenemos un ritmo muy continuo, muy estructurado de vacunación. Estamos en múltiples frentes. Tenemos, por un lado, el continuar con lo poco que se ha llegado en cada momento. En cuanto llegan, en los pocos días se ponen las vacunas. Recordar que existe un periodo de tránsito de las vacunas aproximadamente de 5 días, y eso es lo que a veces se nota como una discrepancia entre la cantidad de vacunas recibidas y la cantidad de vacunas aplicadas. Las vacunas no están ociosas, las vacunas están en tránsito, en su mayoría en 24, 48 horas ya en las entidades federativas, listas para ser aplicadas en los puestos de vacunación. La cantidad que en promedio hemos tenido de esa vacunas que están en ese tránsito es de 5 millones porque se distribuyen a todo el país. Lo que vemos aquí es, ayer al corte de las 21 horas, 293,000 prácticamente dosis de vacunas. Esto es ya lo que resta del personal educativo en algunas entidades que ayer anunciamos, las primeras 5, el arranque ya en otras 5, y las pocas personas adultas mayores que están pendientes de vacunación, que se cuentan ya en pocos millares. Aquí hago justo la aclaración de lo que vi que ayer causaba confusión. Tenemos las metas de vacunación que las registramos de acuerdo al censo. El censo es una estimación de cuánta población hay en cada grupo de edad y en su conjunto en la población mexicana. Como hemos dicho, la vacunación es voluntaria. No vamos a obligar a nadie a que se vacune, aunque recomendamos enfática, ampliamente, recomendamos vacunarse. La vacuna protege a las personas, protege a las familias, protege a las comunidades, protege a la sociedad en su conjunto. En un momento dado hay personas, y lo ilustro con las personas adultas mayores, que pudieran no haberse enterado, pudieran no haber deseado vacunarse en esta primera ronda específica para personas adultas mayores. Nosotros estimamos 15 millones en promedio, de acuerdo al censo, y tuvimos una respuesta de cerca de 12 millones de personas que se vacunaron. Empezamos a ver, conforme empezó la vacunación en el sector educativo, que personas adultas mayores se acercaron a pedir que se les vacunara. Conforme empezaron también los recorridos para segunda dosis, personas que no habían recibido la primera se acercaron a vacunar. Entonces sospechamos que este fenómeno va a seguir ocurriendo, por eso decimos, ahora se abre la vacunación de 50 y más, pero toda persona que tenga 60 y más que no fue vacunada sigue siendo bienvenida para vacunarse, es decir, no se ha cerrado la vacunación. La meta se traza para tener la cantidad de vacunas suficiente y no pasa nada si hay de más, porque esas se siguen utilizando en los siguientes periodos de vacunación. La siguiente, por favor. Tenemos un acumulado de 16, prácticamente 17 millones de vacunas utilizadas hasta el momento en los distintos grupos de población. La siguiente nos muestra cuáles son estos grupos hasta el momento. Personal de salud de primera línea, casi 1.976.000. Personal educativo que empezó en Campeche y ya está en, hasta el momento, otras 10 entidades federativas, casi un poco más de 500.000, y las personas adultas mayores, independientemente de cualquier situación de ocupación o desocupación, o si están jubiladas, como es la mayoría, 10.645.000. Esto nos da un total de 12 millones de personas que ya han sido vacunadas con al menos la mitad del esquema o el esquema completo. La siguiente. Los ESAVIS no han cambiado, esto lo decimos cada noche, pero es importante que se sepa, las reacciones secundarias a la vacuna han sido mínimas y han sido leves en su enorme mayoría, y nadie ha tenido un daño permanente o un daño fatal causado por la vacuna, lo que sigue mostrando ya en el uso real, con más de 16 millones de vacunas, de dosis de vacuna, que son vacunas seguras, al tiempo que son desde luego eficaces.
la siguiente. Y aquí está el resumen de lo que hemos recibido hasta el momento: 22.110.885 dosis de las distintas vacunas. Y queremos mostrar también el calendario, la siguiente, porque es destacable, como dice el presidente, que estamos recibiendo cantidades que no habíamos recibido previamente y se va a ir acelerando el ritmo de entrega de vacunas a pesar de la adversidad que para todo el mundo representa el producirlas y el enviarlas a los países que hemos contratado. Vean ustedes, el primer renglón es el de Pfizer-BioNTech. Esta es una semana que vamos a tener el más grande abastecimiento, más de 2.010.000 dosis de la vacuna. Hoy, que tendremos un enlace con el aeropuerto para ver la recepción, mañana y el viernes, 2 millones de vacunas Pfizer en esta semana. Y también tendremos una liberación por parte de COFEPRIS de las casi 500.000 dosis de la planta en Querétaro, de la vacuna china CanSino, y de Sputnik V. También este jueves recibiremos 300.000 dosis que representan la segunda aplicación de la vacuna Sputnik, y luego 500.000 nuevas dosis de primera oportunidad de esta misma vacuna Sputnik V. Hemos removido del calendario porque se pasan al 3 de mayo las otras 500.000, total 1.300.000 dosis de vacunas Sputnik que estaremos recibiendo. Y una última cosa, es un recordatorio respecto a la plataforma. Ayer el doctor López Ridaura comentó que se abre ya la plataforma, de hecho estaba programada para abrirse hoy, para dejarla ya en una fase de pilotaje. Desde ayer la abrimos a la 1 de la tarde para las personas de 50 en adelante años de edad, y hasta hace unos minutos teníamos 2.300.000 registros en la plataforma. La dirección electrónica la pusimos también, es mivacuna.salud.gov.mx. Y recordar que el registro no determina el orden de aplicación, pero sí es muy importante registrarse porque ayuda mucho a planear la aplicación de la vacuna. En resumen, el plan de vacunación va avanzando tal como se esperaba, tal como lo anunciamos el pasado 8 de diciembre. Se han cubierto las poblaciones a vacunar. Lo mismo en el caso de personas de 50 y más. Aquí también hago esta aclaración. El doctor López Ridaura usaba la expresión al menos 9 millones, un poco más de 9 millones. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ir por esa meta asumiendo que hay personas que en su momento no van a querer ser vacunadas, pero si se deciden a vacunarse son bienvenidas y tenemos vacunas suficientes para ponerles. La cifra censal es un poco más de 11 millones de personas que tenemos 50 a 59 años de edad. Nosotros sabemos que al menos 9,5 millones serán vacunadas, pero si llegamos a los 11 millones, excelente, es lo ideal. El gobierno está preparado para dar esa cantidad de vacunas. Recordar que es un programa de cobertura universal, por supuesto gratuito. Eso es muy importante. Muchas gracias, presidente. Bueno, esta es la